experto internacional en psicología política. Para dar inicio a este evento vamos a invitar a la doctora Noris Isabel López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social, para que nos dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Les envío un cálido saludo desde la Universidad Tecnológica de El Salvador, desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña de la comunidad académica de UTEC, así como de otras instituciones que están presentes, de educación superior, de organismos que promueven la investigación, y un saludo especial a todos los estudiantes interesados, tanto a nivel nacional como internacional. Esta mañana efectivamente se estará abordando la temática investigación cualitativa, aplicaciones, contribuciones y desafíos en la era digital, la cual será presentada por el investigador y experto internacional, doctor Julio César Serna Cano, a quien agradecemos la generosidad de brindarnos su tiempo y conocimiento. Desde nuestra perspectiva, como institución de educación superior y como centro de investigación, la presente actividad contribuye a cumplir varios objetivos trazados por la Política Nacional de Educación Superior y por esta Casa de Estudios, por lo que desde que entramos en contacto con el doctor Serna Cano nos llenó de mucho entusiasmo. Probablemente nos preguntemos cuál es específicamente la importancia de este esfuerzo, y por ello me gustaría explicarles. Primeramente, como institución de educación superior, estamos llamados a desarrollar ampliamente las tres funciones sustantivas de la educación: docencia, investigación y proyección social, o extensión, como se le conoce en los países de Sudamérica. Asimismo, tenemos el compromiso de contribuir a la formación de los estudiantes en el conocimiento de las diversas metodologías de investigación. Como tercer punto, la Dirección de Investigaciones UTEC cuenta con una estrategia de investigación que nos llama a propiciar la capacitación permanente de docentes investigadores y estudiantes. En cuarto lugar, podemos decir que contamos con líneas de investigación, tanto formativa como institucional, en las diversas áreas del conocimiento que requiere el dominio de las competencias investigativas, entre ellas de diseño, metodológicas, y ahora agregamos las digitales para su consecución. Este esfuerzo también contribuye a fomentar la pertenencia a redes, y la internacionalización de la investigación es otro de los desafíos que enfrentan las IE. En sexto lugar, en El Salvador contamos desde el presente año con una política nacional de educación superior que tiene dentro de sus 5 ejes los números 2, articulación de la docencia, la investigación y la proyección social; el número 3, calidad de la educación superior; el número 5, desarrollo profesional académico. Dentro de este último, la estrategia 2, formación para la investigación, incluye las siguientes líneas a las cuales se busca contribuir con actividades como la de este día. Por ejemplo, A, crear espacios para que docentes e investigadores promuevan la investigación. B, formar doctores para impulsar la investigación básica y aplicada. C, promover el desarrollo de investigaciones conjuntas entre IES nacionales y extranjeras mediante la participación en redes internacionales. D, promover por parte de las instituciones de educación superior en el personal investigador la participación en redes académicas nacionales e internacionales. Y E, impulsar la participación de investigadores nacionales como árbitros en publicaciones científicas internacionales. Por otra parte, la academia es uno de los actores fundamentales junto con los gobiernos, la sociedad civil y los sectores productivos de los países comprometidos con la búsqueda de soluciones a que nos llama la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas, y en donde las investigaciones tienen un papel relevante. Como número 8,
No podemos obviar la pandemia ocasionada por COVID-19, que ha develado la importancia de la tecnología ante una nueva realidad, la cual nos ha permitido seguir adelante con nuestras actividades, en donde las plataformas han permitido seguir enseñando, seguir aprendiendo, han favorecido la comunicación entre investigadores y la participación en congresos. Como punto 9, sabemos que en la actualidad nos estamos desenvolviendo en entornos caracterizados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, que afecta de la manera tradicional como hacemos las cosas y por lo tanto nos vemos obligados a cambiar y adaptarnos. Por ejemplo, muchos nos preguntamos hoy en día por qué existiendo vacunas, producto de importantes avances científicos, todavía países sumamente desarrollados presentan indicadores elevados de COVID-19. Y es que aquí justamente es donde surge la importancia de estudiar otras variables como cultura, grupos de personas, hábitos y que demandan otras metodologías de investigación. Observamos entonces la necesidad de destacar y fortalecer la investigación cualitativa y la especial relevancia que cobra ante fenómenos que los números por sí mismos no pueden explicar para entender las complejas realidades que nos rodean y explicar las ideas que guían comportamientos y actitudes de las personas y sociedades a las que como universidades nos debemos. Finalmente, nos gustaría invitarlos a visitar nuestro repositorio institucional donde están ubicadas las investigaciones que UTEC ha desarrollado a través de muchos años, las cuales se corresponden con las áreas del conocimiento en las que ofrecemos programas de estudio. Estamos muy agradecidos con el doctor Cernacano, que viene a apoyar nuestro accionar investigativo, y felicito a la Dirección de Investigaciones, a la doctora Camila Calles Minero, directora, y su equipo de trabajo por la organización y coordinación de la actividad en beneficio de la comunidad educativa. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Para todos los que nos acompañan el día de hoy, si hay preguntas, comentarios o dudas, siéntanse ustedes en la libertad de poder escribirlas en el chat, pero también al final de la conferencia vamos a abrir un pequeño espacio para que ustedes abran sus micrófonos y puedan hacer las preguntas personalmente. También en el chat van a ver un enlace para poder darle clic y para poder firmar su asistencia del día de hoy. O sea, a continuación vamos a ver una pequeña parte de la experiencia de nuestro ponente del día de hoy. Ahorita le vamos a compartir justamente su currículum. El doctor Julio César Cernacano es conferencista y experto internacional en psicología política, en etnopsicología, en psicología social comunitaria e investigación, con énfasis en la metodología cualitativa. Es licenciado en psicología, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Ahí también sacó un doctorado en ciencias sociales con especialización en sociología y también estudios doctorales en psicología. Ha impartido conferencias en eventos internacionales y en distintas universidades en América Latina y el Caribe. Es presidente ejecutivo de Psicopolítica, Sociedad Interamericana de Psicología Política. En materia de investigación ha desempeñado como investigador del área de servicios de investigación del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República del Perú. Así que con un abrazo fraterno, por favor, el doctor Serna, el público es suyo. Muy buenos días con todos y cada uno de las personas que están conectadas y nos siguen para esta videoconferencia titulada Investigación Cualitativa, Retos y Aplicaciones en la Era Digital. Mi especial agradecimiento a la doctora Noris López y también a la doctora Camila Calles, vicerrectora de Investigación y Proyección Social y directora de Investigación respectivamente. Me siento complacido de estar nuevamente
aunque sea de manera virtual, en este centro de estudios por el cual albergo un aprecio muy especial cuando lo conocí, como es la Universidad Tecnológica de El Salvador. Un cariñoso y cordial saludo para cada uno de los estudiantes, de los docentes y de las autoridades que nos siguen a través de este enlace y que han hecho posible esta videoconferencia. Mi agradecimiento especial a las autoridades del Vicerrectorado de Investigación que han, por su gentil invitación, la cual no dudé en aceptar, y también a Paola por la presentación de hace un momento. Dedicada para todos quienes, esta videoconferencia está dedicada para todos quienes creemos que existe una metodología de investigación alterna, que la metodología cuantitativa no es todo, que la metodología cuantitativa nos puede dar muchas cosas que tal vez la metodología cualitativa no nos da, pero que esta es una metodología crítica, emergente y como tal se encuentra desarrollando y posicionándose en el ámbito académico. Un placer de contar con la participación de todos ustedes y nuevamente agradecido de estar en tierra del ahora santo Óscar Arnulfo Romero, en tierra del volcán Quexaltepec y de las hermosas playas que tiene este hermano país mesoamericano. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia y, a ver, antes de iniciar la videoconferencia, algunos apuntes necesarios acerca de la metodología de investigación cualitativa. Es una metodología emergente, alterna, que surge como una respuesta al positivismo de la época y que ahora vamos a ver cuando hagamos el rastreo histórico, que tiene antecedentes que provienen inclusive de la propia Grecia, de la antigua Grecia. Es decir, no necesariamente los personajes de la historia que vamos a citar y que han tenido algún tipo de trabajo que podríamos contarlo como un antecedente directo de la metodología de investigación cualitativa, van a inaugurar siglos antes de Cristo este estilo y este tipo de investigación. No, pero hay indicios suficientes con evidencias históricas que la metodología cualitativa es tan antigua como el ser humano cuando se preocupó por conocer la historia de otras personas, por conocer y describir los problemas de su sociedad, por acercarse, aproximarse y establecer contacto con nuevos pueblos, con nuevas culturas, ¿no? La metodología cualitativa en ese sentido surge como una alternativa de investigación, de búsqueda de conocimiento, de generación de nuevo conocimiento, en contraste con la metodología cuantitativa que se nos enseña regularmente a nivel de la educación superior, inclusive, ¿no? Desde la escuela, cuando se nos plantea qué es la investigación, qué es el método científico, cómo se formula un problema de investigación, no se toma en cuenta por defecto, me parece, la metodología cualitativa. Solamente se habla de la cuantitativa como si fuera la única alternativa, como si fuera el único enfoque existente para investigar los problemas, los fenómenos, los procesos que nos interesa como sociedad, como académicos, como investigadores. Una manera de disclaimer, esta conferencia más o menos va a seguir la siguiente ruta. En un primer momento revisaremos cuál ha sido el origen histórico, qué personajes de la historia se encuentran vinculados con la investigación cualitativa, cómo nacen, ¿no? Cuál es la génesis de esta investigación cualitativa, y cuál es el proceso de desarrollo histórico también de la investigación cualitativa, y más adelante veremos pues cómo la podemos definir en el momento actual,
qué características posee, cuál es la lógica y las fases del proceso de la investigación cualitativa. Pasaremos también revisando rápidamente cuáles son los diseños y las técnicas que utiliza esta investigación de manera especial, este enfoque investigativo, y concluiremos revisando cuál es cómo se realiza el procesamiento, el análisis de la información que uno recoge con las distintas técnicas y metodologías de este particular enfoque metodológico, para arribar finalmente a una especie de propuesta de organización de la información final que debe comunicar un investigador después de haber realizado un proceso de investigación cualitativa. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a la primera diapositiva, en la que vamos a revisar los antecedentes históricos de la investigación cualitativa y para sorpresa de muchos, en estos antecedentes históricos, si bien los personajes que ustedes pueden revisar en pantalla, van a encontrar además, ¿no? Además de estos personajes, muchos otros. He tratado de hacer una síntesis lo más, lo más concisa, lo más acotada posible, ¿no? Una síntesis que he tenido que dejar de lado a muchos pensadores, filósofos, científicos sociales que nos brindaron antes de lo que supuestamente, de lo que es el consenso internacional científico y académico de cuándo nace la investigación cualitativa como tal, que es a fines del siglo XIX. Existen antes del siglo XIX muchos personajes que han tenido un acercamiento y que podemos considerarlos como pioneros de la investigación cualitativa. Si bien precisamente no son los fundadores, pero pueden ser los aportes, las contribuciones de los hallazgos, los tratados, escritos, estudios que realizaron estos personajes pueden ser muy bien considerados como antecedentes, como una parte de una etapa precientífica de la investigación cualitativa. Muy bien, un primer personaje que inaugura nuestra galería de quienes han hecho, han trabajado en temas vinculados a la investigación cualitativa, que en ese entonces, obviamente, en la antigua Grecia nadie hablaba del concepto de cualitativo como tal, pero de investigación sí se hablaba de investigación, ¿no? Y uno de ellos es Heródoto, ¿no? Heródoto, conocido como el padre de la historia occidental, pero criticado en su época Heródoto porque se dedicó a investigar acerca de, más allá de hacer una historiografía, se dedicó a investigar cuáles eran más o menos ahora diríamos, las percepciones, cuál era cómo habían transcurrido la guerra entre griegos y persas. Y en sus escritos, Heródoto incluía digresiones, incluía comentarios, incluía lo que él percibía. También decía que él no creía todo lo que leía o lo que escuchaba de las personas que él entrevistaba, con las personas que él conversaba, pero que él colocaba textualmente la información que recogía de los personajes, porque habían sido los actores de esos hechos, ¿no? Vivió en el siglo V antes de Cristo y tiene una producción literaria muy interesante. Su especialidad fue la historia y la geografía, y entre ellos tiene un texto, una de sus publicaciones más reconocidas a lo largo de la historia es Historiae, ¿no? Que se puede traducir como historias o simplemente historia. El siguiente personaje que vamos a revisar es Immanuel Kant, un filósofo, pensador, un pensador de enorme influencia en esa época. En esa época él había nacido en Prusia, el estado de Prusia, que ahora ya no existe. Y la influencia de Kant no solamente fue en los pensadores, en el pensamiento
de la época que vivió, sino también posterior a él, ¿no? Tiene una amplia obra literaria. Y una de las ideas de Kant, y a continuación vamos a revisar también a otros filósofos, básicamente de corte empírico, de corte hermenéutico, que obviamente por el trabajo y la labor que realizaban, la labor académica, tienen más proximidad o son, digamos, están más cerca o están dentro del conjunto que podríamos denominar investigación cualitativa que de la cuantitativa. Ojo que no quiere decir que si bien los orígenes primigenios de la investigación cualitativa podrían estar en la Grecia antigua con Heródoto y con el mismo Aristóteles, inclusive, con el mismo Aristóteles, eso no quiere decir que eh, no haya habido desde la antigüedad clásica también filósofos o pensadores que se inclinaban por la investigación cuantitativa. Bueno, una frase de Immanuel Kant que tomo y comparto con ustedes en esta mañana: el mundo que conocemos es construido por la mente humana. Digamos que nuestra percepción construye una realidad que no necesariamente es idéntica para todos. Y eso es un principio que se debe tener en cuenta cuando se hace investigación cualitativa, porque una de las cosas que el investigador no puede presumir cuando realiza investigación cualitativa es que está en contacto con una realidad de carácter objetivo. Todo lo contrario. Está mediado su investigación entre su persona Doctor y la Serna, realidad. ¿Sí? si puede por favor ampliar las diapositivas. ¿Así está bien? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, entre, entre, entre él y la realidad existe de por medio un campo que es la subjetividad. No puede pensar el investigador cualitativo que la realidad que está analizando, que está estudiando, que está investigando, es completamente objetiva, sino que, y toda la información que puede recoger a través de distintas metodologías que vamos a ver a continuación en esta videoconferencia, como por ejemplo las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión focalizadas, las etnografías, las historias de vida, o a través de una investigación-acción o de una observación participante, todo es en función, inclusive, la personalidad del investigador influye en el comportamiento de los actores que forman parte de esto. Un filósofo posterior a Kant, por ahí por algunos años, Friedrich Hegel, fenomenólogo, nos hablaba en su obra de la fenomenología del espíritu, que la conciencia nace de la experiencia. Como les comento, muchos de estos filósofos, de estos pensadores, estaban obviamente influenciados por la fenomenología, también por el empirismo. Y entre ellos he tratado de rescatar, y bueno, desafortunadamente he tenido que dejar de lado algunos, y entre ellos he tratado de rescatar a quienes tengan una mirada más cercana y que hayan producido trabajos que pueden ser considerados como antecedentes de la investigación cualitativa. La conciencia nace de la experiencia para Hegel, un término que tiene también guarda relación con la anterior frase de Kant. Y después de Hegel encontramos a Wilhelm Dilthey, ¿no?, quien privilegia la comprensión y la interpretación de los individuos sobre la realidad social. Aquí ya con Dilthey estamos acercándonos, estamos penetrando el campo de la realidad social a través de la hermenéutica, ¿no?, la interpretación de la realidad, no solamente del conocimiento, sino ese conocimiento que nosotros conocemos como universal, de dónde proviene, cómo lo obtenemos, cómo lo conseguimos.
Y no cabe duda que haya sido Alemania una de las cunas de los pioneros, de los pensadores, de los filósofos pioneros que podrían ser considerados como los antecedentes en el siglo XVIII de lo que ahora conocemos como investigación cualitativa. Vuelvo a repetir que ninguno de estos autores, ninguno de estos filósofos pensaban que lo que estaban haciendo en ese momento era investigación cualitativa. O sea, estos son los antecedentes históricos, sin embargo, eso no implica que podamos considerarlos como los iniciadores, ¿no? Porque como vamos a ver enseguida, la investigación cualitativa tiene un histórico, ¿no? Es a finales del siglo XVIII. El siguiente autor que vamos a revisar, Edmund Husserl, nos hablaba acerca de un fenómeno conocido como la reducción fenomenológica, en el cual utilizaba métodos como la observación y descripción de la realidad social, de los objetos en sí mismos. Ya estamos hablando de fenomenología, estamos hablando también de empirismo, estamos hablando de hermenéutica, de corrientes filosóficas más cercanas a lo cualitativo y obviamente opuestas por contraposición a lo cuantitativo. El caso de Max Weber, que es uno de los filósofos, economistas, sociólogos de mayor influencia en el siglo XIX y parte del siglo XX, Weber, a través de una de sus frases, en una de sus obras, señala que en la acción está contenida toda la conducta humana en la medida en que el actor le asigna un sentido subjetivo. Y cuando investigamos, porque Weber propuso un método de investigación para explicar uno de los temas preferidos de Weber, la burocracia, ¿no? Pero no dejaba de lado, por ejemplo, las percepciones y los comportamientos de los actores, por eso que nos habla pues de la subjetividad, ¿no? De asignar un sentido subjetivo a la conducta humana y que esta obviamente va a tener implicancias en la acción de las personas. Y el último autor que vamos a revisar como estos antecedentes históricos o precientíficos de la investigación cualitativa va a ser precisamente Kuhn-Lewin, ¿no? Kuhn-Lewin, conocido por uno de los iniciadores de lo que hoy conocemos como la investigación-acción. Kuhn-Lewin tenía una teoría, la teoría de campo, ¿no? Donde habla acerca del desarrollo, una propuesta del desarrollo de la personalidad y también del comportamiento de las personas. Muy bien, estos son los antecedentes históricos de lo que podemos considerar como antecedentes históricos, antecedentes precientíficos de la investigación cualitativa. Y a continuación, solamente para recordarles a lo que ya pueden saber algunos de ustedes con relación a este método investigativo, ¿cuándo se produce el nacimiento? ¿Cuál es el hito histórico del nacimiento de la investigación cualitativa? Al respecto, señalar que la metodología cualitativa tiene su génesis en el contexto de trabajo realizado por los antropólogos culturales en Estados Unidos, cuyo enfoque estuvo centrado básicamente en el estudio de pequeños grupos humanos y tribus, del indio americano, por ejemplo. Por tanto, la investigación cualitativa desde sus orígenes, desde su surgimiento, como bien nos señaló en su introducción la doctora Nori López, en la presentación de la videoconferencia, nos dice, cuando queremos abordar más allá de los números fríos, de las estadísticas que por sí solas no tienen una lectura propia, tenemos que utilizar la metodología cualitativa y que esta metodología cualitativa se interesa por la descripción, el análisis de culturas, tribus, pueblos, comunidades, naciones, y tiene por finalidad describir, comprender y explicar también las creencias, idiosincrasias, cosmovisiones, prejuicios, estereotipos, pensamientos, valores
patrones de comportamiento, prácticas culturales de todas estas personas, de las culturas en general, de las culturas en general. O sea, no hay, yo creo que cuando hablamos, si adelantamos una pregunta para el conversatorio y una de las preguntas podrían decir, bueno, después de haber escuchado todas las bondades, las ventajas, los beneficios de la metodología cualitativa, ¿cuál sería la limitación de la metodología cualitativa? Yo creo que la metodología cualitativa como tal no tiene limitación. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar esta mañana de la videoconferencia, inicialmente la metodología cualitativa proviene de las ciencias sociales, pero es una contribución de las ciencias sociales para el resto de ciencias. O sea, la metodología cualitativa no se cierra, en las ciencias sociales, abarca y va más allá. Y en este momento de la historia que vivimos en la sociedad del conocimiento, eh, tenemos que la metodología cualitativa viene siendo aplicada en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la administración, de la economía, de la publicidad, de la política y hasta de las ingenierías. Entonces la metodología cualitativa está demostrando, porque el interés, ¿no?, de los investigadores, de los pioneros y de todos los personajes que han desarrollado la investigación cualitativa ha sido cada vez sistematizar, afinar y potenciar esta metodología de investigación. O sea, la metodología cualitativa, en otras palabras, no es un capricho de nadie, no constituye simplemente una metodología crítica emergente para oponerse a la investigación cuantitativa, sino que ha tenido un desarrollo propio, ha ganado un nombre propio porque tiene eficacia, porque es eficiente, porque nos va a dar información que no nos puede dar la metodología cuantitativa. Claro, tiene las limitaciones que todos conocemos, ¿no? Las limitaciones que todos conocemos. La presencia de la subjetividad, que no se pueden generalizar sus resultados, que las muestras son reducidas, porque se trata de una metodología pues, que no compite directamente con la cuantitativa. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque muchas veces pensamos en nuestra formación académica, y es más, ¿no? Yo he tenido, en mi formación académica, he tenido el privilegio de ser entrenado y de ser discípulo de grandes maestros de la psicología en el Perú, de grandes maestros. No, para mí es un honor haber sido el discípulo de una generación de psicólogos de primer nivel, ¿no? Pero algunos de ellos tenían ciertos prejuicios por la metodología de investigación cualitativa. Estamos hablando en la década de los 90, ¿no? Cuando lo que no era cuantitativo era parte del oscurantismo de la investigación, era un poco más y se podría convertir en hechicería, en brujería. Lo que no era cuantitativo, lo que no era medible, lo que no era cuantificable, lo que no era demostrable, no era científico. La introducción de la investigación cualitativa, por lo menos en los países nuestros, se produce más o menos en esas épocas, 70s, 80s, 90s. Y es más, y se hace a manera de introducción. Mira lo que existe. En algunos casos el investigador, el docente que enseñaba investigación, tenía la suficiente apertura, podía compartir con sus estudiantes. Por si acaso, aparte de la metodología cuantitativa, también existe otra, que es una metodología alterna, que es la investigación cualitativa, pero no todos lo hacían. Y algunos tenían ese prejuicio, esa resistencia, esa reticencia, como la tiene la academia en muchos temas que no solamente con la investigación cualitativa. Y es lamentable porque se supone pues, que en la academia tiene que haber una característica central para que la ciencia pueda desarrollar, es la tolerancia. Si no hay tolerancia, no todos van a pensar de la misma manera. O queremos fabricar profesionales cortados por la misma tijera y que todos tengan el mismo nivel de pensamiento o que todos tengan el mismo enfoque. Yo creo que eso es lo que no quiere ninguna universidad.
A mí a manera de paréntesis, a partir de esta reflexión, a mí me llama poderosamente la atención cuando visito universidades en otros países y en el propio Perú, ¿no? O sea, hay muy pocas universidades que enseñan, por ejemplo, en la carrera de psicología, ojo, en la carrera de psicología, enseñan investigación cualitativa. Y no porque no existan docentes que no conozcan de investigación cualitativa. Seguramente que investigadores cualitativos son los menos que hay, pero no enseñan investigación cualitativa porque los esquemas para optar, por ejemplo, para optar por el grado académico, por el título profesional, para defender o sustentar una tesis, los esquemas son estrictamente de investigación cuantitativa. O sea, ¿cuántos siglos después de la preeminencia del positivismo y del enfoque cuantitativo, seguimos omitiendo, seguimos ocultando que existe una metodología de investigación alterna? Y estamos encasillando a los estudiantes a que solamente investiguen desde el modelo cuantitativo, que es un modelo básicamente lineal. ¿Y en qué se ha convertido el diseño, los cursos de seminario de investigación, seminario de tesis? ¿En qué se ha convertido la defensa, la elaboración de un proyecto de investigación, el desarrollo de la investigación, la defensa de una o sustentación de una tesis? Se ha convertido en un ejercicio donde el estudiante, guiado, orientado por el docente investigador, aplica uno o más instrumentos, por lo general cuantitativos también, cuantitativos, ojo, todo tiene una secuencia lineal, aplica uno o más instrumentos para el abordaje de un problema, para el estudio de variables, y luego obtiene resultados y esa información la sistematiza y la socializa. Pero cuando un estudiante, por ejemplo, quiere hacer una investigación cualitativa, va a tener muchas limitaciones. Empezando que generalmente los asesores de tesis están orientados al enfoque cuantitativo. Hasta que encuentres un asesor de tesis que le diga, vamos a hacer el trabajo, porque además el proceso de investigación desde la metodología cualitativa es un proceso que no es lineal, es un proceso que puede tomar más tiempo que la propia investigación cuantitativa, porque en la investigación cuantitativa, si vamos a aplicar, por ejemplo, a una población 2 o 3 instrumentos para conocer algunas variables de esa población, lo podemos hacer en un par de horas, en 3 horas, si citamos a toda la población. Y los software estadísticos que hay nos pueden calificar. El uso de las redes sociales facilita mucho la investigación, ya sea, ojo, se está utilizando más las redes sociales para enviar links con formatos de instrumentos cuantitativos, pero también las redes sociales nos puede servir, nos puede ser de mucha ayuda y de mucha utilidad para la investigación cualitativa. Por ejemplo, el análisis de redes sociales. Es un tema que en los libros clásicos, en los textos clásicos de investigación cualitativa, no se había tocado porque obviamente en los 60, 70, 80, cuando se escriben los pioneros de la investigación cualitativa, no existían estas redes sociales, pero por ejemplo ese es un campo que está por estrenar en investigación cualitativa, ¿no? El análisis, ¿no? Sí, que investigación cualitativa también se analizan pues las tendencias de las redes sociales, que al conocer lo que las personas publican, comentan, siguen a través de redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok, se puede conocer preferencias, se pueden conocer perfiles. Bueno, eso no se puede negar, pero la investigación cualitativa nos va a dar algo más que eso, nos va a dar detalles, nos va a dar descripciones puntuales, nos va a dar una amplitud y riqueza de conocimiento que la metodología cuantitativa no nos puede ofrecer. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo para ir cerrando con la parte histórica de la investigación cualitativa, y yo he colocado en esta línea de tiempo, ustedes van a ver que hay
hechos o que hay periodos determinados en dos colores, ¿no? En el color guinda, o granate, tenemos la propuesta de la línea de tiempo de dos autores, de Densing y Lincoln, y en el mismo año también tenemos la propuesta de, en otro color, ya en un color azul pastel, de Bidich y Lyman, ¿no? Ellos tienen una clasificación o una tipificación distinta de lo que vendría a ser eh, la investigación, el desarrollo histórico de la investigación cualitativa. Vamos a empezar primero con Bidich y Lyman, que son, digamos, tienen una clasificación más antigua que la de Densing y Lincoln. Estos autores nos señalan que la línea de tiempo de la investigación cualitativa se establecería o se pueden encontrar 5 periodos. Ambos, ¿ah? En el caso de Densing y Lincoln nos habla de 4 periodos y Bidich y Lyman nos hablan de 5 periodos. Un primer periodo para Bidich y Lyman sería la etnografía primitiva, que se iniciaría hacia el siglo XVII, 1600. Y en esta etnografía primitiva, ¿qué estudian? Bien, si en ese momento no se hablaba de investigación cualitativa propiamente dicha, pero hay relatos, hay historiografías, hay relatos de aventureros, de viajeros, de visitantes, ¿no? A pueblos, a tribus, a culturas ignotas, remotas, donde hacen una descripción de cómo vivía esta población, qué era lo que encontraban, ¿no? Igual, cuando los españoles, por ejemplo, estamos hablando, ojo, estamos hablando del siglo XVI, un tanto antes de lo que nos plantean Bidich y Lyman con la etnografía primitiva. Por ejemplo, las crónicas de los españoles cuando llegan a América, ¿no? Casi toda América, casi toda, no necesariamente en su totalidad, fue conquistada por españoles. Los españoles llegaron a Centroamérica, los españoles conquistaron Sudamérica, ¿no? Nuestros pueblos tienen un origen de conquista español, ¿no? Muy semejante. Y cuando ellos vinieron, lo primero que trajeron fueron los camarógrafos de esa época. ¿Quiénes eran las personas que hacían cámaras, audio, quienes hacían las redes sociales de esa época? Los cronistas. Y en las crónicas españolas, y hay una doble mirada en las crónicas, eso también hay que tenerlo en cuenta, hay una mirada negra, oscura, donde los cronistas se enfocan en comentar, en exagerar, en distorsionar y en relatar las cosas negativas que encontraron en los pueblos oriundos de América en ese entonces. Pero hay también una visión rosa, una visión donde hablan de lo mejor que encontraron y también muestran pues que lo mejor que nos pudo pasar, que les pudo pasar a nuestros antecesores, ¿no? En esas épocas fue haber sido conquistados por la corona española. O sea, en otras palabras, ahora lo podríamos interpretar desde una lectura hermenéutica de la conquista española en los pueblos oriundos de América, como que la corona española le hizo el favor a América de descubrirlos, ¿no? De sacarlos de su estado de salvajismo, como de barbarie, como decían los españoles cuando llegaron a nuestras tierras. Entonces, esa etnografía primitiva, según Bidich y Lyman, contaría, se encuentra básicamente este tipo de información donde se trata pues de los primeros contactos, el primer acercamiento, y no solamente, ojo, en América, porque conquistas y descubrimientos han habido en todas las partes del planeta, por distintos, y no solamente por los españoles, sino también franceses, holandeses, ingleses, ¿no? Y una serie de conquistadores, de aventureros que se dedicaron precisamente a esta empresa. Luego vendría para estos autores un periodo de etnografía colonial caracterizada pues por las vivencias, las experiencias, los comportamientos ya que se daban, ya no tanto en ese contacto con la población
originaria de una tribu, de un pueblo, de una cultura, sino ya es posterior a la conquista de este grupo humano. Eso hacia 1850 más o menos. Todavía estamos hablando de Lewis y Lyman, ojo, la clasificación que está en barras de color azul pastel. Posteriormente hay un tercer periodo que estos autores denominan la etnografía ciudadana, que ya se inaugura con el siglo XX y que va del siglo XX hasta 1960 más o menos. ¿Y por qué 1960? Porque la investigación cualitativa hacia fines de la década de 40 del siglo pasado, o sea, 1940, empieza a decaer porque nuevamente surge de manera preeminente la investigación cuantitativa en la década del 50 y 60. Y bueno, y de ahí para entonces resurge la investigación cualitativa y se mantiene hasta ahora, ¿no? En esta etnografía ciudadana ya hablamos de cómo ha cambiado ese estilo de vida, o los autores nos comentan cómo cambian los estilos de vida en las ciudades. Ya no hay mucha gente de tribu, mucha gente de aldeas, de colonia, donde las relaciones societales, las relaciones económicas, las relaciones sociales, interpersonales, van cambiando también los paradigmas sociales, van cambiando un poco influenciados pues por los conquistadores, por una nueva cultura que se va desarrollando, va cambiando la idiosincrasia, va cambiando la composición, se van manteniendo en reserva, se van conservando de manera muy, muy reducida también las costumbres originarias de los países, las reducciones, por ejemplo, todos los países de América Latina, casi todos, tenemos pueblos, tenemos naciones, tenemos culturas eh, que fueron, digamos, tuvieron una preeminencia en los inicios de la era cristiana, ¿no? Antes de la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Casi todos, casi todos nuestros países tienen eh, culturas oriundas. Pero, ¿cómo estamos conservando estas culturas oriundas? ¿En qué medida algunas están desapareciendo progresivamente? En algunos lugares hay una especie de reducciones, como tuvieron los indios americanos, en otros siguen desarrollando sus actividades, pero sin estar desconectados de la globalización tampoco, utilizando inclusive las redes sociales y comunicándose como cualquiera de nosotros. En algunos países hay una política de conservación cultural, en otras no hay, y esto es lo que marca la diferencia. Cómo estamos revalorizando las culturas oriundas que tenemos en nuestros países y que provienen y tienen una sabiduría de muchos siglos. El periodo de la etnografía ciudadana para David y Lyman concluiría hacia 1960, más o menos, un poquito más de la mitad del siglo XX, y la siguiente etapa, el siguiente periodo, sería el periodo de etnicidad y asimilación entre 1950 y 1980, que coincide con uno de los periodos también de Deng Xiaoping, ¿no? En esta época de etnicidad y asimilación ya se habla, obviamente, desde el anterior, ¿no? Desde la etnografía ciudadana, ya existen trabajos en muchas partes del mundo de investigación cualitativa. ¿Y qué tipos de trabajos? Genera, ¿qué es lo que abunda? Son los relatos, las crónicas, las historiografías, las historias de vida, las etnografías, las descripciones de poblaciones de acuerdo a una época histórica. En el periodo de etnicidad y asimilación también estamos hablando pues de la presencia de la valoración de distintas señas en los países y cómo ese proceso se va dando, ese proceso de asimilación, ¿no? O sea, eh, cuando llegan los conquistadores y no encuentran generalmente una etnia, encuentran a más de una etnia en un determinado espacio geográfico de América, cómo se produce ese proceso de asimilación, de conquista, posteriormente de colonialización, y cómo los indios americanos van asimilándose a una cultura occidental, ¿no? Interesante, como les digo, los primeros
atisbos en América Latina de investigación cualitativa lo traen los cronistas españoles, ¿no? El último periodo de Paravid y Lyman en el desarrollo de la línea de tiempo de investigación cualitativa sería el que comienza con el siglo XXI, con el nuevo siglo, y del año 2000 hacia adelante, denominado por ellos el cambio postmoderno. Bueno, y en la otra vereda tenemos a la propuesta de Densing y Lincoln. Nos habla pues de un periodo tradicional entre 1900 y 1950, tradicional porque las investigaciones o los trabajos cualitativos se hacen desde una mirada igual, una mirada tradicionalista, ¿no? O sea, son interpretaciones, son hallazgos, son contactos de viajeros, de aventureros, por ahí ya de académicos, de los primeros investigadores que van en busca de una cultura. Generalmente, ¿quiénes son? Son antropólogos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Franz Boas, que aporta el concepto de cultura, el caso de Bronislaw Malinowski, y otros autores de esa generación, ¿no? O sea, estamos hablando de antropólogos que tienen una amplia visión y han aportado mucho en el desarrollo de la antropología, ¿no? Boas, Malinowski, por ejemplo, son dos referentes de la antropología como ciencia que estudia el hombre desde una perspectiva integral, ¿no? En función a la cultura en la que se ha desarrollado. Ese sería el periodo tradicional, entre 1900 y 1950. Pasamos luego a un periodo modernista o edad de oro, que llaman Densing y Lincoln edad de oro, porque en este periodo aparecen ya las primeras técnicas, los primeros diseños de metodología cualitativa, y ya el investigador tiene más herramientas de investigación. Por eso es la edad de oro, entre el 50 y el 70 del siglo pasado. Posteriormente, entre 1970 y el 86, para estos autores señalan que esa sería una época de géneros imprecisos. ¿Por qué? Porque no hay un límite claro, sino que más bien los límites son difusos entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Entonces, como que ahí, en este periodo de tiempo, se empieza a consolidar el surgimiento también de lo que ahora consideramos la dualidad investigativa o el método quali-quanti, ¿no? O la investigación quali-quanti, que es, o la investigación mixta, que es investigación cuantitativa cualitativa. Es decir, investigaciones donde puedo aplicar instrumentos de investigación para estudiar una, dos o más variables, pero además también establezco, además del estudio de variables, establezco el estudio de categorías, que en investigación cualitativa es lo equivalente a variables, las categorías desde una perspectiva más cualitativa. O sea, podría aplicar, por ejemplo, se me ocurriría, si quiero investigar el fenómeno de la migración en los países de Centroamérica, por ejemplo, un país de Centroamérica, en México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Okay? Puedo aplicar instrumentos, escalas cortas, porque la tendencia en investigación cualitativa en el momento actual también es aplicar instrumentos de investigación cortos, no muy extensos. Puedo aplicar escalas validadas, ¿no? Que me den información acerca de las variables que quiero estudiar y conocer en profundidad de esta población de estudio, pero además, ¿no? Además, aplicar técnicas, metodología cualitativa. ¿Qué se me ocurriría? Entrevistas en profundidad, grupos de discusión focalizada, historias de vida, observación participante, ¿no? Cualquier tipo de etnografías para complementar, ¿no? Y esa supuestamente, ojo que esa es supuestamente la tendencia que existe en la investigación actual. O sea, que confluya la investigación cuantitativa con la cualitativa. Algunos teóricos sostienen que el futuro de la investigación, no necesariamente de la cuantitativa ni de la cualitativa, sino de la investigación en general, es fusionarse. Es que ya no se hable de cualitativa ni de cuantitativa, sino que la investigación sería, para que realmente sea considerada como investigación, tendría que haber aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos.
Ahora, cuando un investigador realiza investigación cualitativa, no deja de hacer investigación cuantitativa, porque si tiene información y establece categorías y luego codifica y ordena y analiza y procesa su información, puede aplicar hasta estadísticos matemáticos con la información que tiene y puede tener un nivel, esa investigación cualitativa. Ahora en la investigación cualitativa actual se habla de validez y se habla de confiabilidad, cosa que en los inicios de la investigación cualitativa no existía, ¿no? No existía, pero ahora se habla de validez, se habla de confiabilidad, se habla de rigurosidad. La investigación cualitativa se ha ido sofisticando, no solamente se ha ido sistematizando, sino se está sofisticando. Y ahora vamos a ver, hacia el final de la videoconferencia, vamos a explorar cuáles serían los escenarios futuros. Una siguiente etapa posterior a la de los géneros imprecisos para Densing y Lincoln sería la crisis de representación que ellos establecen más o menos entre los 80s y en los 90s. Recordemos que esta década del 80-90 es una década de crisis a nivel internacional, crisis económica, crisis política, crisis social, hasta crisis cultural, ¿no? Crisis de las instituciones, de los países. En algunos países, por ejemplo, mirando nuestra realidad que hemos tenido en América Latina, en los 80s, bueno, en algunos países a finales en los 70s, otros en los 80s, presencia de guerrillas, de movimientos revolucionarios, de grupos de insurgencia armada, que agravaron pues la situación política y económica en nuestros países, ¿no? Centroamérica no ha sido la excepción. El Salvador y Nicaragua y los países vecinos han sido escenarios de estos hechos políticos y sociales. Esos hechos históricos también tienen una afectación, una influencia en el desarrollo de la investigación cualitativa para Densing y Lincoln. Entonces nos dice que hay una crisis de representación, como que hay nuevamente una caída de la investigación cualitativa y un resurgimiento de la investigación del enfoque cuantitativo. Y la última fase coinciden prácticamente con los otros autores, Vidic y Lyman, en que se inicia la posmodernidad, pero para Densing y Lincoln se iniciaría una década antes del nuevo siglo, ¿no? De 1990 en adelante. En el momento actual estaríamos hablando de una etapa de posmodernidad para ambas parejas de investigadores quienes se han encargado de desarrollar la historia, de analizar y estudiar la historia y la línea de investigación, la línea de tiempo de la investigación cualitativa. Entonces, llegado a este momento, tenemos que buscar llegar a una especie, no tanto de consenso, porque no existe un consenso sobre la historia de la investigación cualitativa y tampoco existe un consenso acerca de a qué podemos denominar investigación cualitativa. Desde la mirada, desde la experiencia, la expertise, el conocimiento de los autores, vamos a tener distintas definiciones. Y para no quedarnos con las ganas de colocar un nombre a esta definición, diremos que la investigación cualitativa viene a ser un proceso de investigación que busca la comprensión profunda de un fenómeno dentro de su entorno natural. La clave para comprender qué es metodología de investigación cualitativa es abordar el fenómeno en su contexto natural, ¿no? Una comprensión profunda de, no sé, quiero estudiar la realidad penitenciaria, quiero estudiar a los migrantes, quiero estudiar el fenómeno de la delincuencia, quiero el proceso político, quiero estudiar la satisfacción de personas que acuden a un centro de salud, ¿no? Quiero estudiar las percepciones que tienen los padres de familia con relación a la escuela cuando sus hijos retornen a las aulas. O sea, puedo estudiar eso y mucho más desde la investigación cualitativa, pero sin perder el contacto con el entorno, con el contexto natural de los actores. Las principales áreas de enfoque no solamente vienen a ser los grupos, sino también los individuos en general, las sociedades, y hablando en términos más amplios, las culturas, ¿no?
Este método de investigación tiene una particularidad, ¿no? Que se enfoca en un conocimiento de carácter más subjetivo que objetivo, cosa que ya lo hemos dicho al inicio. Y también en este enfoque el investigador va a tener un permanente aprendizaje de los participantes, del comportamiento, de sus percepciones, de todo, ¿no? De su idiosincrasia, de su cosmovisión, de su cultura en general. Pero igual mantiene o intenta mantener una posición, una postura neutral mientras recoge y recopila la información a partir de los datos y que pueden brindar ellos. Mantener dentro de lo posible una neutralidad, una posición neutral para no alterar el resultado de la investigación. Características más importantes que podamos identificar en la investigación cualitativa, tiene muchas. Seguramente podemos hablar en una sola conferencia de las características que tiene la investigación cualitativa, pero voy a buscar compartir con ustedes las más importantes, ¿no? En principio que se centra más en el por qué en lugar del qué, ¿no? A la investigación cualitativa le interesa más conocer, digamos, el detrás de cámara, los factores causales, ¿no? Más en el por qué, más enfocada en el por qué. Una característica esencial es que la investigación cualitativa tiene que realizarse, tiene que desarrollarse en el entorno natural de los actores, de los participantes de esta investigación. Igual recurre a múltiples métodos, por ejemplo, lo hemos hablado, ¿no? Ahora vamos a ver en detalle métodos como la etnografía, las historias de vida, la observación participante, investigación, acción participativa, grupo de discusión focalizada, focus group, entrevistas en profundidad, ¿no? Una serie de métodos de análisis de redes sociales, también es un método más reciente de que está utilizando la investigación cualitativa. Se caracteriza el conocimiento adquirido o procesado, analizado, es de tipo complejo, y vaya que es complejo porque tenemos que en investigación cualitativa ordenarnos muy bien para tener una serie de, no tanto variables, sino de categorías de estudio. Y en esas categorías vamos a ir codificando, codificando la información que estamos recogiendo de un actor o de un grupo cultural determinado. La investigación cualitativa en oposición a la cuantitativa tiene un enfoque en el participante. En este gráfico, que voy a tratar de explicar brevemente por cuestiones de tiempo, tendríamos lo que viene a ser las fases del proceso de investigación cualitativa, un gráfico extraído de un texto publicado en el año 96 por Rodríguez, Gil y García, titulado Metodología de la Investigación Cualitativa. Bueno, hablamos, ustedes van a ver en la columna a la izquierda de varias fases, ¿no? De la fase preparatoria, por ejemplo, que a su vez tendría dos procesos, ¿no? Que se caracterizan por qué. La fase preparatoria, y en las líneas de la derecha, en las líneas punteadas, en los recuadros, en los rectángulos punteados de la derecha, vendría más o menos, tendríamos cuál es el equivalente en una óptica cuantitativa, ¿no? O sea, para la investigación cualitativa, la fase se puede denominar como fase preparatoria, donde es una fase de carácter reflexivo, se reflexiona acerca del problema de estudio, de investigación, se formula, se elabora el diseño, que sería el proyecto de investigación para la investigación para el enfoque cuantitativo. Una segunda fase que hablamos acerca del trabajo de campo, ¿no? Y donde hay que tener en cuenta, después de esta fase preparatoria, cómo vamos a acceder a la población, cómo vamos a acceder a los actores, porque vamos a ir en busca de la información que vamos a recoger en el mismo entorno natural. O sea, si yo voy a hacer una investigación con los pobladores de una aldea rural, no los voy a llevar a los pobladores de la aldea rural a la capital de la provincia, del departamento o del país. No, tengo que ir hacia ellos. El investigador tiene que ir en busca de los actores. Y ahí vemos temas como cuál va a ser ese proceso de acceso al campo,
y cómo se va a producir la recogida de datos, la recogida de información. Esta fase en el enfoque cuantitativo sería pues el trabajo de campo, recogida de datos y también conocida como los datos, la fase de, o etapa de datos acumulados. Una tercera fase de la investigación cualitativa, denominada fase analítica, donde ya una vez que recogimos los datos, una vez que recogimos la información a través de los distintos instrumentos, distintos diseños, distintas metodologías y técnicas cualitativas, vamos a realizar pues una reducción de los datos, porque vamos a tener entrevistas de muchos minutos y muchas entrevistas que tenemos que hacer primero. Eso lo vamos a hablar a continuación cuando veamos el tema de cómo vamos reduciendo esos datos, de transcribir, pero después de transcribir tenemos que analizar la información para establecer las categorías y codificar la información más importante. Luego, esa reducción de datos hay que analizarla, procesarla y transformarla, lo cual sería equivalente en el enfoque cuantitativo como los resultados de la investigación. Los resultados y el análisis de los resultados, que son los capítulos más o menos 4 y 5 de una tesis, ¿no? De manera así, 4 y 5, si no es 3 y 4, de manera equivalente para nuestros sistemas educativos. La fase final del proceso de investigación cualitativa, porque a diferencia, el enfoque cualitativo, a diferencia del enfoque cuantitativo, es un proceso por ciclos, ¿no? Es un proceso que puede tomar más tiempo, ojo. El diseño, la implementación, el desarrollo, el análisis y la reducción de datos hasta llegar al informe final puede tomar más tiempo que una investigación cuantitativa, es más trabajosa, obviamente. La última fase, denominada informativa, se va a dedicar exclusivamente a la elaboración del informe, lo que en el enfoque cuantitativo se llamaría informe de investigación. Como pueden apreciar ustedes en esta diapositiva, tenemos en la columna izquierda cuáles son los nombres de las fases del proceso de investigación cualitativa, y en el lado derecho, en los rectángulos punteados, vamos a tener sus equivalentes desde el enfoque cuantitativo. En el centro estamos viendo cómo se llama desde la investigación cualitativa los procesos, pero que a su vez también tienen sus contrapartes y sus equivalencias en el enfoque cualitativo, ¿no? Y aquí rápidamente, para ver una información publicada por la Universidad de Jaén, cuáles son los diseños de investigación cualitativa. Bueno, tenemos dos grandes grupos de diseños en la investigación cualitativa. Los que tenemos en color rosado a la izquierda y los que podemos apreciar a la derecha en color azul. Los diseños desde una perspectiva descriptiva tendríamos diseños etnográficos, donde vamos a utilizar básicamente un instrumento de la etnografía, un instrumento para recoger cosmovisiones, idiosincrasias, costumbres, desde una mirada etnográfica, ¿no? De la mirada de la cultura. Los diseños biográficos también y narrativos para conocer pues, lo que son las biografías, ¿no? Pero diseños biográficos narrados, ¿por qué? Si voy a ver la biografía de un personaje, me acercaré y buscaré tomar contacto con su familia, con los amigos más cercanos, por ejemplo, con él mismo, si es que lo puedo acceder a él. Los diseños fenomenológicos, que ya son más interpretativos, más hermenéuticos, los diseños de investigación-acción, donde el investigador tiene que formar parte de esa comunidad, de esa cultura donde va a hacer la investigación, donde la investigación es una investigación de tipo interactiva, donde el investigador va con su propia cultura, pero sin invadir y sin imponer ningún concepto, va a compartir experiencias con la misma comunidad, con la misma cultura en la que va a investigar, en la que va a desarrollar su estudio, y va a obtener una información, ¿no? Que proviene de ellos, pero ya en un ánimo, no deja de ser científico, sino que ya va a ir
extrapolando algunos aprendizajes que no lo va a obtener a través de una entrevista estructurada o no estructurada. Diseños documentales también a partir de la revisión de información que haya producido la cultura, o de vestigios, o de hallazgos, o de algún tipo de manuscrito que haya dejado una cultura. Esto desde una perspectiva descriptiva de la investigación cualitativa, y por el otro lado tenemos una mirada interpretativa, ¿no? Con la teoría fundamentada y la inducción analítica, que ya son métodos de investigación, métodos de razonamiento y métodos investigativos más sofisticados. Y en el medio de ambas tendríamos cosas claves, por ejemplo, y comunes, las técnicas de recogida de información para ambas perspectivas, y abajo también el análisis, ¿no? Cómo se hace, cómo se realiza el análisis. Lo que se encuentra entre las técnicas de recogida de datos y el análisis vendrían a ser cuáles son las metodologías utilizadas con mayor frecuencia, porque no solamente la entrevista en profundidad y los grupos de discusión, sino que también el investigador nunca deja de observar. La observación viene a ser el primer instrumento que tiene el investigador cualitativo. Y luego ya vienen otros aspectos complementarios como que se encuentran debajo de análisis, como descubrimiento, codificación, relativización, interpretación, ya sea de contenido o de discurso, de una cultura, de una población, de un grupo social, de un barrio, de una ciudad, de una comunidad, ¿no? Que queremos, en la que vamos a investigar algún tipo de problema social, político, económico, cultural, psicológico, educativo, de sanidad o de salud. Los métodos de investigación desde la perspectiva cualitativa, bueno, muchos conocemos por cultura general cuáles son estos métodos. Yo quiero empezar por un método natural. El primero de ellos es la observación participante, ¿no? La observación participante es uno de los métodos iniciales que tuvo la investigación cualitativa, es mezclarse con una cultura, observar, ¿no? Observar, pero ser miembro, ¿no? O ser un observador, pero participando de la misma cultura, sin tomar decisiones, sin imponer esquemas, sin imponer ningún tipo de conocimiento, de prejuicio, de estereotipos a esa cultura. La etnografía, el estudio de las culturas en su contexto natural, la investigación-acción, ¿no? Que junto con la observación participante se complementan. La investigación-acción hay que tener ya no solamente se cumple un rol de observador, sino que el investigador se hace miembro de la comunidad o de la cultura. Los estudios de caso, que también son análisis de caso de un grupo social, de una cultura, de una familia, de un salón de clases, de un centro laboral, ¿no? El análisis de las redes sociales, que yo les diría que es uno de los métodos innovadores que tiene la investigación cualitativa, no solo yo sé que la investigación cuantitativa lo está haciendo desde hace mucho tiempo, pero la investigación cualitativa también está procesando, ya hay existen investigaciones de análisis de las redes sociales de un grupo determinado. Obviamente que la muestra en investigación cualitativa no puede ser muy amplia, porque la naturaleza de este método investigativo no es que sea un estudio muy amplio, ¿no? Sino que para que funcione bien, por ejemplo, un grupo de discusión focalizada, 7, 8 personas, no más, ¿no? Un promedio de 7, 8 personas, algunos le pueden poner hasta 10, pero no lo hacemos pues con 100, con 200. A lo que una investigación cuantitativa, yo puedo repartir una encuesta o enviar un link para que las personas a través de un clic puedan acceder a la encuesta, puedan acceder al cuestionario y puedan responder. Listo. Luego tenemos los grupos focales, o los grupos de discusión focalizada, ¿no? Donde participan en un número determinado de personas y vamos propiciando con estímulos verbales, vamos generando respuestas acerca del fenómeno, del problema que queremos investigar. Tenemos las historias de vida también, muy interesantes para algunos estudios, por ejemplo, en el tema de
violencia familiar. Uno de los métodos que es muy utilizado desde la investigación cualitativa son las historias de vida. Y por excelencia las entrevistas en profundidad, que pueden ser estructuradas o semiestructuradas, con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, ¿no? Esto sería en términos generales lo que los diversos autores y los diversos textos nos comparten acerca de los métodos de investigación desde la perspectiva cualitativa, y que en mi caso yo he agregado el que se encuentra en color verde, el análisis de redes sociales, ¿no? Hay otros métodos más que podríamos hablar, pero he traído los principales, ¿no? Por ejemplo, análisis de contenido, análisis de discursos, las biografías, análisis biográfico. ¿Son métodos de investigación cualitativa? Por supuesto que son métodos, pero ojo, estamos hablando de los que habitualmente son los más utilizados, ¿no?, para investigación. Es más, a diferencia pues de la investigación cuantitativa, en investigación cualitativa, como les decía en un inicio, que no es una investigación lineal, no es una investigación lineal. Entonces, el fenómeno de estudio, o sea, tenemos que adecuar los métodos, los instrumentos a nuestro problema de estudio, a nuestro fenómeno de estudio, y no al revés, ¿no? Y acá, como decíamos, era un campo muy complejo. Es muy complejo por el trabajo que se va a hacer, por las personas con las que se va a trabajar y se va a interactuar, y muy complejo metodológicamente hablando, porque tenemos una amplia gama de instrumentos. Es decir, por ejemplo, en psicología, cuando se hace un estudio cuantitativo, y se va a utilizar un instrumento para medir la autoestima de adolescentes y otro instrumento para medir la funcionalidad o el funcionamiento familiar, por ejemplo, o los estilos de crianza, o los estilos de liderazgo, o los estilos de afrontamiento. Son instrumentos muy puntuales, pero aquí en un estudio, y que podemos, desde la investigación cuantitativa, puede contrastarse, ¿no?, con otras realidades. En la investigación cualitativa también lo podemos hacer así, pero no necesariamente el instrumento que voy a utilizar en Perú debe ser el mismo que se utilizó en El Salvador, o que se utilizó en México, o que se utilizó en Colombia. Puedo, para mi realidad, ¿no?, sociocultural, puedo hacerlas, no solamente las equivalencias metalingüísticas, sino también que puedo adecuarlo a otros tópicos, crear nuevos tópicos, crear nuevas categorías que me puedan dar una información complementaria y pueden enriquecer la investigación. Hablando acerca del análisis de los datos cualitativos, ¿cómo se procesan los datos cualitativos? ¿Cuál es el procesamiento, el análisis, la interpretación de estos datos? Lo que tenemos aquí son más o menos algunas recomendaciones. No existen dos investigaciones cualitativas idénticas. No existen dos procesos de investigación idénticos, no existen dos instrumentos idénticos. Generalmente cuando se hace una investigación cualitativa y se quiere replicar lo que se hizo en otro país, muchas veces los investigadores revisamos cuáles han sido, por ejemplo, el guión de entrevista en profundidad, o la guía de entrevista en profundidad, la guía de los grupos de discusión focalizada, los resultados de estudios como etnografías, como historias de vida, pero construimos nuestros propios instrumentos. Y entonces tampoco tenemos dos procesos de análisis idénticos. Nada es idéntico al otro, ¿no? Y acá en estos procesos de análisis, lo que podríamos recomendar desde nuestra perspectiva sería, bueno, y también hay alguna información que es consensuada inclusive por la misma APA, ¿no? El proceso de recolección de datos. ¿Qué tiene que haber en la recolección de datos? Antes de la recolección de datos tenemos que organizar bien la información, toda la información que hemos recogido en el contexto natural, y reflexionar sobre la misma. Posteriormente, preparar los datos para buscar orientarnos a una reducción de los datos y de la información, preparar los datos para el análisis desde las distintas fuentes, con los distintos instrumentos que hemos realizado el proceso de recogida de datos, revisar la información que tenemos, una lectura con observaciones, organizar la información en general, empezar a descubrir cuáles son esas unidades de análisis, o lo que posteriormente vamos a llamar, cuando codifiquemos las unidades de análisis,
vamos a llamarle categorías y códigos, para finalmente establecer categorías, hipótesis, categorías, explicaciones. Alguien me podrá decir, sí, pero a ver, una observación, porque en la investigación cualitativa no existen hipótesis. A ver, ¿en qué momento de la investigación cualitativa no existen hipótesis? Es en el momento de la investigación. Pero cuando yo realicé la investigación, recogí la información, los datos, analicé, procesé, establecí categorías, establecí códigos y ya tengo la información, digamos. La bola de nieve la he convertido en un raspado, o sea, he ido segmentando información, me he quedado con lo más valioso. Al final al final del proceso de investigación cualitativa puedo establecer hipótesis, explicaciones, teorías que me permitan explicar el fenómeno de estudio, pero no antes. O sea, no es que como en la investigación cuantitativa vamos al trabajo de campo con una hipótesis. Desde que formulamos nuestro proyecto de investigación tenemos hipótesis de lo que va a suceder. Muchas veces ya sabemos en investigación cuantitativa, en el 99.9% de los casos, sabemos cuáles van a ser los resultados de la aplicación de nuestros instrumentos o de nuestra investigación en una población determinada. Entonces, el chiste no es muy grande ahí, porque ya sé lo que viene, es como que ya me contaron la película, pero en investigación cualitativa no es así, porque no voy con hipótesis. Las hipótesis las puedo elaborar a manera de conclusiones para explicar el fenómeno de estudio hacia el final del proceso del ciclo de investigación. Y ya para concluir, ¿cuáles serían las recomendaciones para la redacción del informe de investigación cualitativa? Porque, como hemos visto, el proceso de investigación cualitativa tiene que culminar también en una sistematización de la información, de los datos recogidos. Algunas recomendaciones, por ejemplo, para la descripción de fenómenos, utilizar en la medida de lo posible expresiones, las mismas expresiones y el lenguaje de los participantes. Esto se hace generalmente en entrecomillado, ¿no? ¿Y cómo voy a utilizar las mismas expresiones? Claro, porque cuando voy a hacer la investigación cualitativa, si voy a hacer una entrevista en profundidad, pido autorización, solicito autorización para grabar la entrevista. Si voy a hacer un grupo focalizado, solicito autorización para grabar, ¿no? Ya sea para grabar en audio y video, en la participación de los actores en este grupo, y de ahí voy analizando esta información, porque va a ser muy difícil, a no ser que tenga una velocidad de escritura como que vaya a la par con la velocidad de la luz, ¿no? Que pueda escribir tan rápido, y así se me pueden pasar cosas. Generalmente en investigación cuantitativa se graban entrevistas, se graban los grupos de discusión focalizada, esto como técnica, porque después los diseños, las entrevistas pueden servir para etnografías, pueden servir para historias de vida, pueden servir para muchos diseños. No es que el diseño aquí más bien las técnicas, digamos, se encuentran en función al problema que quiero estudiar. Adicionalmente, utilizar categorías, proposiciones extraídas durante el trabajo de campo. Esto corrobora lo que les comenté en un inicio, que no vamos con hipótesis de lo que sucede. Y si vamos con alguna hipótesis y no podemos desprendernos de ella, no debemos permitir como investigadores que nuestra hipótesis prevalezca sobre el trabajo, sobre la información y la recogida de datos que estamos realizando, porque va a contaminar esa investigación. Procurar que la redacción sea detallada, muy descriptiva, acotada, a fin de evitar que aspectos importantes puedan perderse o puedan ser omitidos o puedan quedarse al margen del informe de investigación. En la elaboración del informe se requiere que realicemos distinciones entre los hechos e interpretaciones efectuadas, ya sean por los participantes como por el propio investigador. O sea, nosotros como investigadores vamos a tener en el proceso de investigación cualitativa, vamos a tener una mirada, una percepción, pero es importante que también los participantes nos muestren cuál ha sido esa percepción que tienen. Es una percepción dialógica, a lo que en la investigación cuantitativa generalmente predomina
no hay otra mirada más que la del investigador. El estilo y lenguaje utilizado en el informe debe estar adecuado y adaptado al tipo de público al cual está dirigido el resultado de la investigación. Bueno, la investigación cualitativa también se puede presentar en papers, en artículos científicos, y se puede publicar en revistas, en sistema de Scopus, en revistas indizadas, por supuesto, hay muchas, inclusive revistas exclusivas para publicar solo investigaciones cualitativas. ¿Cuál sería más o menos un esquema promedio, un esquema propuesto para organizar la información recogida en un proceso de investigación cualitativa y que más o menos cumpla con exigencias académicas, con la rigurosidad académica que nos exigen en nuestras universidades para las tesis de pregrado, las tesis de licenciatura, la tesis de maestría, las tesis de doctorado? Aquí un esquema más que les puede facilitar y responder a esta pregunta. Un esquema que cuente que tenga en cuenta en un primer acápite la introducción, más a continuación las bases teóricas, prácticas de la investigación, el contexto en el que se realiza la investigación sería el siguiente, luego explicar acerca de cómo se realiza el proceso de investigación, pero desde la siguiente perspectiva, cuál es el rol del investigador y la relación, su relación que tiene con los informantes claves, cómo se ha producido la evaluación o los cambios que ha experimentado el problema, el fenómeno de estudio, los cuestionamientos iniciales del estudio. O sea, capaz yo puedo llegar con una idea, pero cuando llego a esa población o llego a esa cultura, la situación es distinta a la que yo concebí y que dio origen al diseño de lo que en enfoque cuantitativo llamamos mi proyecto de investigación y diseño en el enfoque cualitativo. Y bueno, la descripción también de los diseños de los instrumentos que nos van a permitir recoger la información y explicar el procedimiento de análisis, cómo hice esa reducción de información y llegué a las conclusiones que voy a plantear en último término, porque toda investigación cualitativa tiene que tener conclusiones también. Ya no habrá pues la discusión de resultados que hay en el enfoque cualitativo, pero fíjense en el cuantitativo, perdón, pero fíjense en este esquema se aproxima y es bastante semejante a una investigación cuantitativa. Que la investigación cualitativa es más trabajosa, exacto, no es fácil. ¿Cuánto existe una muestra mínima para hacer una investigación cualitativa? Yo creo que no, depende de la disponibilidad del acceso a la información, del acceso al campo, a la información. Pero en la medida que podamos hacer más entrevistas en profundidad, más grupos de discusión focalizada, más observaciones participantes y segmentar las poblaciones por edades, por niveles socioeconómicos, por jerarquías, por roles sociales y culturales, sería más rica también, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la investigación cualitativa? Antes de llegar a las conclusiones de esta videoconferencia, los expertos en investigación cualitativa que vienen trabajando ya desde hace varias décadas, analizando los escenarios prospectivos de la investigación cualitativa, señalan que la investigación cualitativa, para que pueda ser una investigación que se sostenga y que pueda ampliar su cobertura a distintas áreas de las actividades profesionales, académicas, investigativas, tiene que reinventarse, ¿no? Hay que reinventar la investigación cualitativa. Y personalmente yo creo que una de las reinvenciones de la investigación cualitativa es no desatendiendo el desarrollo tecnológico, ¿no? Porque además estos autores dicen, hay que redescubrir y reconocer el estatus de la subjetividad. El investigador cualitativo no debe sentirse avergonzado porque su investigación proviene del campo subjetivo, sus conclusiones, sus hallazgos. Y no por eso, no por eso debe creer que es menos rigurosa y es menos científica que una investigación cuantitativa. Claro, para los cuantitativos radicales, para aquellos que creen que solamente se puede cuantificar lo que se puede medir objetivamente. Yo no sé de qué objetividad pueden hablar, y esto es un análisis más
desde una perspectiva filosófica, ¿de qué objetividad se puede hablar si todo, objetividad por utilizar métodos estadísticos rigurosos? Eso no es objetividad. Eso tendría que ver más con el tema de fiabilidad, de precisión, pero no tanto objetividad. Desde que nosotros, como seres humanos, estamos denominando y colocando un nombre a las cosas, a los objetos, a las personas, a los procesos, sabemos que ya la objetividad no es al 100%. Otro de los problemas que debe superar la investigación cualitativa, de acuerdo a los teóricos y a los expertos de investigación cualitativa, nos refieren que se debe superar la dualidad quali-quanti. No pensar en lo quali y en lo quanti, sino pensar en la investigación cualitativa como un método. Aunque la ciencia, la tendencia actual de la investigación científica es caminar a la unificación de lo quali-quanti. Entonces, ¿qué se debería hacer para desarrollar la investigación cualitativa? Desarrollar investigaciones que articulen y complementen con el llamado Big Data. Estamos viviendo una época de información inconmensurable, donde no tenemos capacidad para enterarnos de todo lo que está sucediendo. En este momento que estamos en esta videoconferencia, se están publicando papers en base de datos, se están publicando artículos científicos, se están publicando tesis, se están publicando libros sobre lo que estamos hablando. Y no sabemos, y no vamos a tener acceso, sino hasta después de mucho tiempo. Y no necesariamente cuando buscamos los antecedentes de una investigación, siempre vamos a tener los más recientes. Entonces hay un enorme Big Data y la investigación cualitativa como recomendación de los teóricos en el desarrollo de la investigación cualitativa nos hablan que hay que realizar investigaciones que articulen y complementen con el llamado Big Data, es decir, utilizar más datos estadísticos, utilizar más información cuantitativa para no solamente lo que llamamos en el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema, sino también para el desarrollo de la investigación. También hay que hacer cambios en los perfiles de los científicos sociales, que los científicos sociales no solamente sepan aplicar instrumentos o metodología o técnica cualitativa, sino que deben de tener o conocer otros aspectos científicos que utilizan los investigadores cuantitativos. Cambios en las formas de realizar el trabajo. Ahora que tenemos el uso y el desarrollo y la innovación tecnológica, nos permiten tener más herramientas para poder abordar problemas que tal vez antes no podíamos estudiar desde la investigación cualitativa, ahora se nos facilita por la tecnología. Y como recomendación final, el uso de software en el análisis cualitativo. Hay un software que todos conocemos cuando trabajamos en investigación cualitativa, que es el Atlas-T, ¿no? Es el software predominante en la investigación cualitativa. Pero no, y el Atlas-T nos va a dar muchas ventajas, nos va a ahorrar mucho tiempo para el análisis, pero obviamente hay que conocer muy bien, hay que entrenarse muy bien para manejar este software, como otros más. Aparte, el Atlas-T no es el único, existen otros software para codificar, para estudiar categorías, para realizar análisis, reducción de información. Hay, como les decía, la investigación cualitativa ha desarrollado en paralelo a la cuantitativa, pero mucho en silencio, y hay muchas cosas que todavía no se están difundiendo y no se hacen, no, ya existen publicadas, pero que la difusión es muy baja de los hallazgos, de los aportes, de las aplicaciones y contribuciones que tiene la investigación cualitativa en el actual momento que vivimos en la era digital. A manera de conclusiones, quiero quedarme con 3 ideas a lo largo de esta videoconferencia, que les agradezco por su paciencia y agradezco su participación. Quiero compartir con todos ustedes 3 conclusiones finales. Una primera, que el método de investigación cualitativo es un método o proceso de investigación que está orientado o que busca la comprensión profunda de un fenómeno dentro de su entorno natural. Las TICs, la era digital, el desarrollo de la tecnología no va a cambiar la esencia de la investigación cualitativa. La esencia, la naturaleza de la investigación cualitativa es estudiar el fenómeno
abordar, intervenir en un contexto, en un entorno natural. Eso no puede cambiar porque yo creo que con eso se desnaturalizaría la investigación cualitativa. Por ejemplo, si yo quiero, estudiar a una población penitenciaria, tendría que ir a un penal, ¿no? Pero en el penal, ojo, voy a estudiar a la población penitenciaria. ¿Qué puedo estudiar ahí? Las vivencias, las experiencias, el día a día, la cultura penitenciaria. Pero si yo quiero analizar lo que trae esta persona antes de llegar a un establecimiento penitenciario, ya como que va a estar matizado por su experiencia y por la experiencia subjetiva. O sea, si le hablo un poco de los antecedentes, yo tengo que tomar en cuenta que lo que me está contando son antecedentes y no va a ser el centro de mi investigación. Una segunda conclusión de lo que acabamos de revisar acerca de este enfoque investigativo es que la principal diferencia, y esto no lo he querido abordar porque nos iba a tomar un poco más de tiempo, hay muchas diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Pero ojo que también hay cada vez más similitud. Siempre estamos enfocados en ver en qué se distinguen, en qué se diferencian. En los textos, en las guías de metodología de investigación cualitativa vamos a encontrar diferencias, pero también hay similitudes y cada vez hay más similitudes entre el enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo. Pero la principal diferencia que puede haber entre ambos enfoques no radica en el uso de números, de estadísticas, de cifras, en el primer caso, es decir, en el enfoque cuantitativo, y en el uso y en el no uso de estos números o estadísticas en el enfoque cualitativo, sino que son más bien de tipo, las diferencias son más bien de tipo epistemológicas y técnicas, porque la investigación cualitativa tiene toda una epistemología, así como la filosofía, la epistemología del enfoque cuantitativo está sustentada en el positivismo. En la metodología de investigación cualitativa hay toda una epistemología cualitativa, ¿no? Denominada cualitativa. Y también en el uso de instrumentos. Y finalmente, la conclusión última sería que las investigaciones cualitativas deben estar articuladas y deben complementarse con el llamado Big Data, con esta enorme realidad de datos, de información que tenemos y que nos desborda por su característica de inconmensurabilidad. Para quienes quieran tomar algún contacto con mi persona posterior a esta videoconferencia, les dejo en pantalla coordenadas, cómo pueden establecer un contacto conmigo a través del correo, a través de las redes sociales como Facebook y también en mi canal de YouTube, donde tengo algunos publicados y vienen nuevas publicaciones de algunos videos sobre los temas en los que estoy trabajando. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. Hemos tenido un público bastante interesado en lo que he estado diciendo y lamentablemente por el tiempo no podemos hacer todas las preguntas, que vamos a ver la manera en la cual tal vez pasarlas a usted para que usted también pueda darle respuesta. Pero algunos de los comentarios y preguntas que hemos podido como aglomerar para hacer el proceso un poquito más rápido, digamos, por parte de Francisco Salvador Delgado, que le hacía el comentario que excelente ponencia, que él es estudiante de antropología y que le parece muy asertiva esta acción de parte de la Dirección de Investigaciones de haberlo invitado a usted. Pero él también hacía una pregunta referente, y esto un poquito en las conclusiones que usted estaba mencionando, su pregunta respecto a si es de softwares cualitativos, si es de rigor utilizar un software de análisis de investigación cualitativa para poder hacer estos procesos. Y la respuesta es que sí, ¿no? O sea, sí, cada vez hay más software estadísticos, hay más paquetes estadísticos que se emplean en investigación cualitativa desde que no son útiles desde reducir la información hasta el análisis propio de las categorías y los códigos que vamos recogiendo y vamos estableciendo cuando hacemos el proceso de investigación. Sí, y la tendencia es que haya cada vez más, ¿ah? O sea, ¿no? El Atlas no es el único, hay otros más, ya se están difundiendo. En algún momento el SPS también
se utilizó y se puede utilizar en investigación cualitativa, ¿no? El tema es cómo le encontramos nosotros utilidad a los software que también existen para la investigación cuantitativa. Otra de las más grandes dudas tiene que ver con las redes sociales. Omar Morán hacía el comentario y también la pregunta de, en el presente siglo XXI, las investigaciones se han hecho más precisas, conforme lo expresado en su ponencia. ¿Considera que las redes sociales podrían considerarse precursoras para dicha precisión? Y también tenemos una pregunta muy similar de parte de Miriam Fuentes, que hacía el comentario que si las redes sociales pueden ser fuentes o tomarse como fuentes fiables para realizar investigaciones cualitativas científicas. Sí, respondiendo a ambas preguntas las voy a fusionar, sí. O sea, no creo que, digamos, las redes sociales hayan sido precursoras. Digamos que el trabajo del investigador cualitativo tiene que ampliarse. Se pensó inicialmente la investigación cualitativa surge de las ciencias sociales, pero ahora vemos que tiene aplicación, como lo dije en un momento de la conferencia, en distintas disciplinas, en distintos campos de actividad profesional. Y obviamente las redes sociales, ¿qué son las redes sociales si no es una producción cultural, si no es una expresión, una manifestación de nuestra cultura, ¿no? ¿Qué es cultura? De acuerdo a Herskovits, todo lo que construye, todo lo que hace el hombre. Entonces las redes sociales también es un producto cultural y por tanto son elementos culturales que pueden muy bien ser analizados. Las distintas redes sociales pueden ser muy bien elementos de análisis, pueden ser fuentes donde podemos recoger información para nuestras investigaciones cualitativas. Como última pregunta, también relacionada al entorno virtual de ahora, pregunta María de Los Ángeles y Mary, justamente que cuál es la mejor forma de realizar investigación cualitativa en línea, tomando en cuenta que la investigación cualitativa busca comprender profundamente a los individuos, la sociedad y la cultura dentro de su entorno natural. Miren, en esta época de pandemia no ha sido la excepción para hacer investigación cualitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo hacer la entrevista en profundidad a través de una plataforma tipo Meet, tipo Zoom, tipo otras plataformas que hay disponibles. Puedo hacer un grupo de discusión focalizada también de modo virtual. Lo que sí habría más limitaciones sería, por ejemplo, para la investigación, acción participativa, para la observación participante, pero si estamos hablando de dos recursos y dos técnicas que son permanentemente utilizadas, no solamente en estudios de investigación de mercado, sino estudios de investigaciones cualitativas en general, como la entrevista estructurada, o no, perdón, como la entrevista en profundidad y la observación participante, así como lo hacemos de manera presencial, lo podemos hacer de manera virtual. Entonces, yo creo que no hay, y más aún, ¿no? En esta nueva normalidad tenemos que acostumbrarnos a investigar en las condiciones y con las limitaciones que nos plantea el momento actual, pero sí es posible seguir investigando. Tiene limitaciones. Yo creo que una encuesta telefónica o preguntas telefónicas no me parece muy acertado, muy adecuado. Preferiría el video, porque a través de la videoconferencia esa videoconferencia, uno puede tener una lectura, puede tener una observación del comportamiento, si están en un solo grupo, o si los comportamientos, las reacciones, los gestos, el lenguaje no verbal a manera individual y a manera colectiva de la población, de los participantes, ¿no? Que se va a investigar. Sí, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que nos unimos a todos los comentarios que ahorita están en el chat, que le agradece muchísimo su participación, su exposición, su ponencia y permitir refinar también conocimientos que ellos han aprendido también. Así que nos unimos a esas felicitaciones también. Muchas Y con gracias, Paola. Muchas gracias, Paola. Mis palabras finales quiero que sean de un reiterado agradecimiento y un agradecimiento muy especial y cariñoso para mis amigas, la doctora Noris López, y para la doctora vicerrectora de investigación de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y para la doctora Camila Calles, directora de investigación. Mi gratitud y también mi reconocimiento por esta impecable videoconferencia que han organizado, ¿no? Agradecido por la invitación y
Un agradecimiento especial para todos y todas quienes me han soportado por espacio de casi 2 horas de esta videoconferencia que estaba establecida para menos tiempo. Muchas gracias a todos los estudiantes, docentes, autoridades de El Salvador, de los países vecinos de Centroamérica, de Perú y de todos los pueblos y las naciones latinoamericanas que se han unido. Un saludo especial para todos. Gracias totales. Gracias, doctor. Muy agradecidos con este conocimiento que usted nos ha compartido, su tiempo, y por supuesto que seguiremos en contacto, y las felicitaciones para la Dirección de Investigaciones por la actividad también, porque este tipo de esfuerzos toman tiempo, ¿verdad? De poder organizarse, coordinarse, para llevar pues contenidos pertinentes y de calidad como ha sido el de esta mañana. Así que muchas gracias, y gracias también a la licenciada Paola Navarrete por su participación que ha sido pues excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Nori. Muchas gracias, Camila. Gracias a No, todos. muchas gracias a usted. Gracias por acompañarnos, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, acompáñenos en otros eventos que tengamos en el futuro, y que tengan un feliz fin de semana. Felicidades para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.